Jeremías capítulo 1, desde el verso 4 al 10. Dice: la palabra del Señor vino a mí: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta tu palabra. Señor, hoy disponemos nuestro corazón para que tú hables, para que tú nos digas, Señor, qué es lo que quieres de nuestra vida, Señor, para que podamos ser guiados a través de esta tu palabra, Señor, conocer más de tu corazón, de lo que hay en ti para nosotros, Señor. Hoy disponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros oídos atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús dependemos de ti, Señor. Nuestra dependencia total es de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo que siempre está en nosotros como humanos es excusarnos, ¿cierto? Por cualquier cosa. Nos excusamos, nos piden algo: no, tú puedes hacer esto. No, es que si hago esto me puede pasar, no sé, me puedo torcer un pie. Si hago esto otro, no, me puedo caer o me puede ir mal. ¿Te mal con este negocio? No, me puede ir mal. Y siempre ponemos excusas y vemos lo negativo, ¿verdad? Vemos aquí el caso del profeta Jeremías, cuando Dios lo llama a ser profeta. Y cuando Dios le comienza a hablar, lo primero que sale de la boca de Jeremías le dice que soy muy joven. La primera excusa que lanzó, le dijo: Dios, es que yo, ¿cómo me vaya a usar si yo soy muy joven? A Dios no le importa nuestra edad, a Dios no le importa la excusa que nosotros podamos darle, porque dice la palabra, y como oraba Andy recién, que desde antes de que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había escogido. Dios ya nos había elegido con un propósito. Eso fue a lo que Dios nos llamó. Dios nos eligió, nos escogió para cumplir un propósito. En la vida de Jeremías era un profeta. Dios lo había llamado para profetizar, para hablar a las naciones. Dios le dio la autoridad. Pero Jeremías se excusaba: ¿Cómo voy a hablar yo si soy tan joven? Nadie me va a escuchar, nadie me va a hacer caso. Y Dios le dice: no importa, yo estoy contigo. Y lo mismo que Dios nos dice hoy día: no importa lo que estés pensando, no importa lo que estés pasando, solo disponte, porque yo estoy contigo. Esa debe ser nuestra actitud. Muchas veces nos excusamos que no, yo no puedo, o yo no tengo los estudios necesarios, o que yo no tengo, no, que me cuesta hablar en público, ¿verdad? Y un montón de excusas que usamos en nuestra vida, y eso frena el propósito de Dios en nosotros. A la larga eso va dejando que Dios no pueda bendecirnos como Él lo quiere hacer y pueda cumplir el propósito por el cual fuimos nosotros llamados. El hecho de excusarnos, de poner las trabas siempre: Dios, es que no es el tiempo, es que yo no puedo, es que creo que todavía no es el momento, yo quiero estar mejor espiritualmente, ¿verdad? Hay una ilustración que yo escuché hace hartos años, y habla de un joven que conoció al Señor y estaba enamorado de Dios, fascinado por haber conocido a Cristo. Y Dios comienza a tratar con él y le dice: ya, ahora que eres joven, quiero que hagas esto, anda, predica, habla de mí. Y el joven le dice: sí, Señor, lo voy a hacer. Después de un par de años, Dios le dice: ya, ahora vamos, quiero que salgas a las naciones. No, Señor, es que me
me enamoré y quiero casarme, tengo proyectos, tengo un plan de vida con mi futura esposa, ¿verdad? Y Dios lo deja ya, ok. Unos años más tarde Dios vuelve y le dice, y ahora es el tiempo para que me sirvas, para que hagamos lo que te dije. Y el joven va y dice, no, es que ya me casé, entonces ahora voy a ser papá. Y quiero criar a mis hijos, quiero tener tiempo para ellos, ¿verdad? Y ves que venía, había una excusa. Ves que Dios venía a él, había una excusa. Pasaron los años y Dios volvió a hablar a esa persona ya con 40 años. Y Dios le dijo, y ahora es el tiempo. No, señores, que ahora yo, como tengo 3 hijos, 4 hijos, tengo que proveer para la casa, entonces estoy full trabajo, no me da el tiempo, no puedo servirte todavía como tú quieres. Pasaron 20 años más, con 60 años, y el hombre le dice, señores, que ahora quiero descansar. Me acabo de jubilar y quiero descansar. Creo que me merezco un descanso después de haber trabajado tanto tiempo. Y Dios lo deja. Y Dios vuelve a los 80. Cuando ese hombre tenía 80 años, Dios le dice, ya, ahora es el tiempo. No, señores, que ahora estoy viejo. Y así se pasó toda su vida excusándose. Nunca podía. Dios no nos pide a nosotros el tiempo que nos sobra. Dios quiere todo nuestro tiempo. Todo nuestro tiempo. A Dios no le sirven 2 horas de nuestro día. A Dios le sirve nuestra vida completa. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Ya no nos excusemos más. En cosas muy tontas de repente nos excusamos con cosas que son ni siquiera importantes. Y vamos aplazando el propósito de Dios. Y vamos aplazando lo que Dios quiere para nosotros. Yo se lo digo porque nosotros aplazamos como 7 o 8 años el tema del pastorado y nos hacíamos los sordos. Sabemos que fue el tiempo de Dios ahora lo entendemos. Pero podría quizás haber sido mucho antes. Pero había excusa. No es el tiempo, no nos sentimos preparados. Creemos que hay que aprender mucho más. O después cuando nació Camila, con todas sus atenciones médicas, su cirugía y todo entre medio, nos fuimos alargando ese tiempo, excusándonos. Y para mí hubiese sido súper fácil haberle dicho al Señor, bueno, tú me mandaste a mi hija en esta condición y yo me voy a quedar en la casa, ¿no? Yo no te puedo servir así, porque no la quiero exponer, quiero dedicarme a ella. Y podría haber sido súper fácil para mí. Pero entendí que Dios quiere todo. Todo. Dios no quiere 1 hora de mi día. Dios no quiere el domingo o el sábado. Dios quiere el día a día. Mi entrega hacia Él. Ya no más excusas. Es tan fácil quedarnos en la casa excusándonos. Es que yo tengo tantos problemas. Es que me cuesta tanto salir de la casa. Que cuando salga de las deudas. Es que cuando me sienta mejor de salud. O cuando tenga un mejor trabajo. ¿Verdad? O todo lo contrario, hay gente que dice, no, yo empecé a ir a la iglesia y me empezó a ir mal. Y es una excusa que usan para irse de la iglesia. ¿Verdad? Pero al fin y al cabo son excusas. Excusas que ponemos para no servir al Señor. Y nuestra vida de cristianos tiene que ser una vida 100% Cristo. 100% compromiso. No de días a la semana. No de solo de marzo a diciembre. Y en las vacaciones me olvido de que tengo que estar conectada con Dios, ¿verdad? Sino que tiene que ser algo constante. Los 365 días del año. Esa es mi comunión con el Señor y eso es lo que Dios quiere. Amén. Les voy a leer ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 1, el verso 18 y 19. Dice, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país y contra todos los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Dios está ahí, siempre, guardando nuestra vida, cubriéndonos, ¿verdad? El Señor siempre está atento a nuestras necesidades. Él nos prepara. Si hay un llamado, si hay un propósito en nuestra vida, Dios nos prepara para ese propósito. Dios no va a decir, ven, yo te llamo a que me sirva y si te he visto no me acuerdo. Dios siempre, cuando nos llama, Dios tiene todo bajo control. Dios ya tiene todo ese futuro trazado. Somos nosotros los impacientes que realmente, Señor, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo?
Y Dios tiene el tiempo. Lo único que hay que hacer es creerle y decirle: Señor, yo voy con todo. Yo ya no me quedo en la casa, yo ya no me excuso, yo ya no digo no, que ya tengo tantos años, o que soy muy joven y quiero vivir la vida, ¿verdad? Yo me entrego al Señor. Yo me entrego a ti y dispongo mi vida a ti. Jeremías le dijo: si yo no sé hablar, ¿y qué hizo Dios? Ungió su boca y le dio palabra. Así lo va a hacer el Señor con nosotros. Así nos va a preparar. Si Dios nos envía, Dios nos va a capacitar para cumplir esa tarea. Amén. En Jeremías capítulo 18, Jeremías 18 del 1 al 10. Dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor: ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me aborrece y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Amén. Cuando Dios te llama y Dios te aparta para un propósito, para cumplir un propósito, vas a tener que pasar un proceso. Nada es así mágico, ¿verdad? Dios, para capacitarte, va a hacer que pases un proceso. Y todos esos procesos te van a hacer llegar a ese propósito. Porque Dios te va a preparar. Dios va a preparar tu vida. Dios va a preparar tu corazón. Dios va a preparar tu boca. Amén. Como el barro en las manos del alfarero. Aunque nos duela, Dios nos tiene que moldear. Dios nos tiene que tratar. Porque es la única forma en donde nosotros vamos a llegar a ese nivel que Dios quiere que lleguemos para cumplir el propósito. Amén. A causa de servir al Señor, y cuando nosotros ya dejamos de expulsar y decidimos seguirlo al 100%, vamos a vivir esos procesos, y a través de esos procesos vamos a llegar a esa medida que Dios nos pide. Amén. Vamos a llegar a esa estatura que el Señor está exigiendo a nosotros. Hay procesos difíciles, hay otros más fáciles, pero de cada proceso podemos sacar una enseñanza. De cada proceso nosotros podemos aprender algo. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Ahí en Jeremías 29, del versículo 10 al 14, dice: así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa por favor a ustedes. Y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar al cual los deporté, afirma el Señor. Amén. Dios tiene planes de bien y no de mal. Esos son los planes de Dios. A veces no los entendemos. A veces decimos: Señor, ¿por qué me haces pasar por este proceso? ¿Por qué me toca vivir a mí esta etapa? Pero Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Y con ese plan Dios nos da la salida. La palabra dice que Dios no nos da la tentación y listo. La palabra dice que Él nos permite que seamos tentados, pero justamente con la tentación nos da la salida. Amén. Ese es nuestro Dios. Dios piensa en todo. A Dios no se le escapa nada.
Dios tiene todo bajo su control. Dios piensa en todo. Gracias, Señor. Otro hombre que se quiso escapar de las manos de Dios fue Moisés, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Moisés. Moisés fue un hombre que libertó a un pueblo, un gran hombre de Dios. Pero también a Dios le costó convencerlo. Dice la palabra en Éxodo, capítulo 4, del verso 1. Dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? Y el verso 10 dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Hay gente que dice que Moisés era tartamudo, por lo que dice la palabra, que le costaba hablar. Y así mucha gente, ¿verdad? Hoy en día vemos que hay muchos problemas de lenguaje, una infinidad de cosas. Pero para Dios son los problemas, porque no somos nosotros. Cuando entendemos que es Cristo en nosotros, los problemas físicos, de lenguaje, lo que sea que haya en nuestra vida, Dios se encarga de eso. Dios se encarga de esos detalles también, porque no depende de nosotros, dependemos del Señor. Dios usó tremendamente a Moisés. La palabra dice que ellos tenían un nivel de intimidad único. Moisés hablaba directamente con Dios. Dios le reveló los 10 mandamientos, ¿verdad? Era una intimidad con el Señor, porque Moisés se dispuso. Pese a su problema del habla, él dispuso su vida y no se excusó más. Fue la única vez que él le dijo, Dios, pero es que a mí me cuesta hablar. Y cuando Dios le dijo, yo voy a prepararte, ¿qué tienes en tu mano?, le dijo. Y Moisés le dijo, tengo una vara. Y así Dios le demostró que él iba a estar con Moisés todo el tiempo. Le dijo, lanza la vara, y se convirtió en serpiente. Y luego Dios le dijo, toma la vara, pero toma la serpiente de la cola, y se convirtió otra vez en la vara, ¿verdad? Y Dios le demostró a Moisés que él iba a estar con él en todo tiempo, que la gente le iba a creer, porque él lo iba a respaldar. Amén. Asimismo, el Señor nos va a respaldar a nosotros. Solo tenemos que creer. Ya no nos excusemos más. No nos excusemos más. Tenemos el tiempo. Algunos nos quedan más años, otros quizás menos. Pero ese tiempo, dáselo al Señor. Dáselo al Señor, entrégaselo con todo. Ya no le digas, Señor, es que no es el tiempo, es que todavía no. Yo hablaba con un montón de gente y de repente me dicen, no, es que me cuesta ir a la iglesia porque los niños, es que estoy con tantas deudas, es que no tengo tiempo, ¿verdad? Y cuando uno ya ha pasado por esa etapa, uno dice, es tan fácil decirle al Señor que sí, es tan fácil, pero a veces nos complicamos tanto la existencia y nos excusamos, es que me cuesta, es que no tengo auto, es que queda lejos, ¿verdad? Yo digo, me preguntaba cuando armaba esta palabra, este tema, y yo decía, ¿qué hubiésemos hecho nosotros si Jesús hubiese dicho a Dios, yo los amo, pero no quiero ir a la tierra a morir por ellos? Y si Jesús se hubiese excusado, y si Jesús hubiese dicho, no tienes otra forma de hacerlo, ¿por qué tengo que pasar yo por eso? Si les tocaba a ellos, ¿verdad? Pero Jesús no miró nada. Jesús no dijo, hey papá, para un poco, o sea, está bien, yo los amo y todo, pero Jesús no dijo nada. Dice la palabra que él vino como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Él nunca se defendió, nunca habló, nunca demostró el poder que él tenía. Y eso solo por amor. Pero si, ¿quiénes somos nosotros? Si ni aun el Hijo de Dios se excusó, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? ¿Quiénes somos? Nadie, ¿verdad? Su creación. La palabra dice en el libro de Romanos, en el Romanos 8, del versículo 28 al 33. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,
los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Amén. Amén. Dios nos escogió, nos llamó, nos predestinó. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, dice la palabra que nosotros, siendo un embrión, vimos sus ojos, y que cada parte de nuestro cuerpo fue formada por Cristo ahí, en esa oscuridad del vientre. Fuimos formados, cada parte de nosotros. Y desde ahí Dios nos escogió. Desde antes de eso, Dios ya tenía un plan trazado con nuestra vida. Todo, desde el momento de salir de nuestra madre, Dios tenía un plan con nosotros. Ya no nos excusemos. A veces decimos, Señor, es que me cuesta, soy débil. Pero Dios dice en la palabra que nuestra debilidad se hace fuerte. Amén. Ese es el Dios al que servimos. Ya no es tiempo hoy, 2020. Ya no es tiempo de decirle, Señor, todavía no. Señor, no quiero. Señor, me cuesta. Dios sabe que es difícil. Pero también, cuando decidimos seguir al Señor a ojos cerrados, Dios te da la fuerza en los momentos difíciles. Dios te saca adelante. Amén. Ese es nuestro Dios, es el Dios al que nosotros servimos, un Dios de poder. No importa la dificultad, no importa, a lo mejor no tenemos estudio universitario, a lo mejor no tenemos un título, a lo mejor no vivimos en un barrio acomodado, quizás nuestra situación no es la mejor, pero a nosotros nos escogió Dios. A ti y a mí nos escogió el Señor. Y ese Dios que usó a Jeremías para profetizar sobre Israel, que usó a Moisés para liberar al pueblo, ¿verdad? Ese mismo Dios es el que está contigo y conmigo hoy. Ese mismo Dios es el Dios que nos va a usar, el Dios que va a trazar, que ya trazó ese futuro y que lo va a cumplir en Él. Solo depende de nosotros. Solo depende de que nosotros le digamos, Señor, vamos con todo. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Yo puedo ver cómo Dios obra cada día en Camila, que ha sido un proceso complejo al principio, pero puedo ver la mano de Dios cómo ha ido obrando en ella. Y eso solo comenzó a ocurrir cuando nosotros dijimos, Señor, nosotros te creemos a ti. Confiamos en ti. Sabemos que hay un propósito con ella. Todavía no lo entendemos, pero sabemos que hay un propósito detrás de ella, que es grande y que vamos a verlo en algún momento. Por eso no quisimos quedarnos en casa. Por eso no quisimos quedarnos detrás esperando en la banca. Por eso decidimos decirle sí al Señor, llévanos donde tú quieras que vamos. Y estamos dispuestos a hacerlo. Donde Él nos quiera llevar, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Porque hemos visto que cuando uno se dispone, Dios te bendice. Y Dios comienza a hacer. Porque todo depende de Él, no depende de nosotros. Amén. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias Dios. Gracias por esta tu palabra, Señor. Dios, sabemos que este año 2020 seremos bendecidos, Señor, y veremos tu gloria como nunca antes la vimos, Señor. Veremos dones manifestarse, veremos dones desarrollarse, dones que estaban durmiendo despertarán este año, Señor. Así lo hemos creído y lo hemos declarado. Y ya no queremos poner más excusas, Señor. Ya no queremos excusarnos en que cuando esté mejor, cuando sea bueno, cuando ya no diga groserías, cuando ya no tenga vicios. No, es que soy muy viejo, que soy muy joven. Dios, que ya no hayan excusas en nosotros para servirte, Dios.
Señor, tú premias la fidelidad, y yo oro, Señor, para que esta sea una iglesia de hombres y mujeres que digan sí a todo, Señor. Que digan sí, Señor, yo te creo, yo sé que tú tienes un propósito. Y aunque muchas veces el cuerpo no nos acompañe, Señor, nosotros nos fortalecemos en ti, Señor. Tu palabra dice que aunque nuestra viejo cuerpo se vaya desgastando, el espíritu comienza a ser fortalecido y a crecer, Señor. Nuestro espíritu es el que nos sostiene. El Espíritu Santo el que nos mantiene en pie firme, Señor. Poniendo palabras en nuestra boca cuando no sabemos qué decir. Señor, gracias por escogernos, por llamarnos, porque aún antes de la fundación del mundo ya estábamos en tu corazón y en tu mente, Señor. Gracias, Jesús. Señor, te adoramos. Gracias, Jesús, porque declaramos, Señor, que este 2020 seremos sorprendidos solo por el hecho de decir, sí, Señor, yo voy contigo donde tú me lleves. Y yo te creo a ojos cerrados, Señor. No importa que el mundo a mi alrededor se caiga a pedazos, Señor. Yo sé que tú me sostienes, Dios, y que nada ni nadie me va a alejar de ti, de tu presencia. No importa la situación, no importa la enfermedad, no importa, Señor, si mi familia me apoya o no en esto, Señor. Yo creo en ti y te sigo a ti, Señor, porque sé que todo depende de tu mano, Dios. Hoy nos disponemos, Señor, y declaramos, Jesús, que este año será el año sin excusas, Señor. Será un año libre de excusas y solo escucharemos si creo, si quiero. Lo declaramos, Señor, que escucharemos a gente dispuesta a servirte. Y no importa cómo lleguemos, Señor, en qué condiciones, porque tú te encargas de nosotros, Señor, porque tú pones palabra en la boca, porque tú nos usas, Señor, en el momento menos pensado para bendecir a otros, Señor. Y declaro que así será, que será un año, Señor, glorioso, en donde tú comienzas a levantar esos dones dormidos, Señor, que yo sé que están aquí. Dones, Señor, que muchos años estuvieron quietos. Tú comienzas a despertarlos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque disponemos